Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Déjanos tu opinión al respecto. Подождите, но... Савик, извините. Опять на личности. Савик. Нет, ну это... Saludos amigos de Central Noticias, gracias por estar acá y sobre todo por dejar sus comentarios, opiniones y diversos puntos de vista que nos sirven para seguir entendiendo este conflicto o esta cortina de humo. Si estás por primera vez en este canal, te invito rápidamente para que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Dicho esto, vamos con la información. Artículo de opinión. Mientras aumenta la tensión con Rusia, un periodista y un diputado se pelean en pleno programa en vivo. Así está la tensión tanto en este sector. Por otro lado, las Fuerzas Armadas ucranianas han denunciado que las milicias separatistas prorrusas de Donbass han disparado durante la pasada madrugada con armas pesadas contra las propias posiciones para intentar responsabilizar a Kiev de estos ataques. En concreto, el ejército ucraniano ha denunciado en Facebook disparos cerca de la localidad de Pikisu y Donetsk en el objetivo de alimentar la propaganda rusa. Las fuerzas ocupantes están intentando hacer pasar estos ataques contra sus propias posiciones como fuego de nuestras fuerzas militares, ha argumentado el ejército, lo que demostraría su cinismo e indiferencia por la vida y salud de los civiles. El enemigo sigue con propaganda con una guerra de información para acusar a las Fuerzas Armadas de Ucrania de bombardear a la población civil y esconder así sus propias acciones traicioneras, ha apuntado. Tristemente están sonando sirenas de conflicto. Ya se están mostrando enfrentamientos bélicos en la región de Donbass. Las fuerzas de Ucrania se enfrentan a separatistas rusos. Es el momento de más alta tensión en lo que va en este conflicto geopolítico. Por otro lado, el presidente Biden dice: Rusia va a atacar Ucrania en los próximos días y tiene en la mira la capital Kiev. Si Rusia avanza con este plan, va a ser responsable de una guerra catastrófica e innecesaria. Putin ya decidió que va a invadir Ucrania. Rusia tiene una elección: ir a la guerra o avanzar con la diplomacia. No creo que Putin esté contemplando el uso de las armas nucleares, pero es difícil leer su mente. La Casa Blanca ha confirmado que el presidente de los Estados Unidos, Biden, mantendrá la próxima semana un encuentro virtual con el resto de integrantes del G7 para abordar la situación en Europa del Este en medio de la escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania. Y por terminar, antes de darles más información, el primer ministro británico Boris Johnson ha declarado que el mundo está ante un momento muy peligroso para la historia, en medio de lo que podría tratarse, según la OTAN, de los prolegómenos para una invasión rusa a Ucrania, tal y como ha hecho saber el mandatario tras una breve reunión con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky durante los aledaños de la conferencia de seguridad en Múnich. A continuación con la información para que dejen sus propios comentarios y opiniones. Parece que hemos llegado a ese punto de máxima tensión y también, sobre todo, máxima tensión para los autodefensas y los militares ucranianos. Si hablamos sobre los últimos años, aquí vemos que, por desgracia, se han registrado las violaciones al armisticio. Aquí vemos también las declaraciones de ambos lados. Bueno, Fuerzas Armadas de Ucrania tienen sus números sobre las supuestas violaciones, mientras que repúblicas autoproclamadas denuncian también que han sido las víctimas de bombardeos, que hay también destrucciones de los edificios, que también hay personas heridas. Aquí vemos pues las imágenes de la zona. Porque sí, por desgracia también, que es lo que sabemos, que en esta línea de contacto también hay máximo acercamiento del equipamiento militar. Y bueno, en la República Autoproclamada de Lugansk dicen que
los militares ucranianos quieren aprovecharse de esta situación de tensión para penetrar en su defensa, para empezar una ofensiva, y de hecho también desde la República Autoproclamada de Lugansk afirman que también esperan una provocación por parte de los uniformados ucranianos. Vamos a escuchar. Creemos que los bombardeos están encaminados a provocar que la milicia popular responda al fuego, así como a crear un pretexto para el inicio de una agresión ucraniana en Donbass. Además, nuestra inteligencia continúa recibiendo información sobre los preparativos que tienen como fin desatar hostilidades. Pero también tenemos el comentario del Ministerio de Defensa de Ucrania, porque allí afirman que no ven tan lúgubre la situación, que la probabilidad de una gran escalada en Donbass se evaluó como baja. Esto también contrasta mucho con las afirmaciones de los países occidentales, porque sabemos que el Ministerio de Defensa de Reino Unido ha publicado incluso el mapa de la ofensiva del presidente Putin, aunque claramente en reiteradas ocasiones Moscú estaba declarando que no tiene ninguna intención de invadir a Ucrania, pero de todas maneras los medios occidentales siguen empujando esta agenda antirrusa. Por ejemplo, Washington Post también ha publicado la información sobre que, bueno, supuestamente Rusia no ha replegado las fuerzas cerca de la frontera, y todo ha sido un truco, aunque claramente todos hemos visto las imágenes de la técnica militar rusa saliendo de la zona después de los ejercicios militares. La verdad es que esta información y en general también esta paranoia occidental ha provocado risas en Moscú. Por ejemplo, María Zakharova, la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, dice que las referencias de Blinken, Psaki, parece los demás del equipo de propaganda de guerra a los datos de la agencia estadounidenses indican un fracaso de los servicios especiales de Estados Unidos. Una pregunta importante: ¿cuál de estas estructuras entregó información falsa a la Casa Blanca? Aquí vemos otra vez esa guerra de información, guerra de los datos, pero desde Moscú dicen que lo que está difundiendo la Casa Blanca son las noticias ficticias, son información, son los datos que son bastante raros de por sí. Y es que los propios periodistas estadounidenses pedían pruebas y no se las exhibían. Vamos a conversar sobre el tema en directo con el analista político internacional Adrián McLeeman. Adrián, ¿cómo está? Cuéntenos cuál es su percepción respecto del aumento de hostilidades, primero en el este de Ucrania, un conflicto interno, se lo conoce, histórico, pero que se usa como pretexto para acusar a Rusia de que está agitando la inseguridad en este lado de Europa. Bueno, buenos días. Primero me gustaría recordar dos episodios que he vivido concretamente. Primero fueron los años de la Guerra Fría, cuando el enemigo estaba a punto de atacar, bombardear y destruir media humanidad. Y lo segundo, quizás un poco más cercano, se acordará muchísima más gente, muchísimo más oyentes y espectadores, ha sido el episodio de las armas de destrucción masiva en Irak. La impresión que tenemos es que estamos ante una especie de nueva variante de esta destrucción masiva de la que nos hablaron hace unos años, cuando en realidad allí sabemos que no se había encontrado nada. En el caso concreto de este conflicto, tenemos muchos de nosotros, muchísima gente en Occidente, tiene dudas en cuanto a las noticias y la argumentación de quienes están tratando de azuzar un poco esto, de provocar un conflicto a toda costa. Los países occidentales también acusan a Rusia de elevar la tensión, pero al mismo tiempo es Occidente que sigue proporcionando las armas para Ucrania. ¿Qué repercusión puede tener esto para la seguridad en la zona? Bueno, la impresión en general, y hablo de la impresión de mis colegas analistas, de la gente que trabaja en los centros de investigación, en las universidades, y de bastantes periodistas, es que Occidente en ese caso está jugando con el fuego. Es decir, está tratando de armar un país que ya de por sí tenía un ejército, que ya de por sí tenía armamento, que ya de por sí tenía instructores militares occidentales,
¿Para qué exactamente? ¿Para qué lo quieren armar? ¿Para qué están tratando de multiplicar los peligros del conflicto ahí? Ucrania se encuentra en la situación geográfica que todos conocemos. Es un país vecino de Rusia, es un país vecino de algunos países de la OTAN, llamémoslo neonatos de la OTAN, y es un país que en el momento en que puede estallar una chispa, el conflicto podría generalizarse. Y es lo que pensamos todo, que sería una desgracia que ese conflicto primero empiece y segundo se generalice. Las milicias en el este de Ucrania y las fuerzas de Kiev intercambian denuncias de provocaciones en la zona de conflicto y se acusan mutuamente del aumento de bombardeos. Aunque el Ministerio de Defensa de Ucrania evalúa como baja la probabilidad de una gran escalada en la región, desde Occidente lo usan como pretexto para lanzar nuevas acusaciones contra Rusia.